No fue tu ausencia lo que más dolió. Fue todo lo que despertó en el otro cuando ya no estabas. Porque a veces, lo que realmente desarma no es el ruido de una ruptura, sino el silencio que queda cuando quien daba equilibrio decide irse. Este video no es para quien quiere venganza. Es para quien está sanando en silencio, sosteniéndose desde adentro, sin gritar su valor ni rogar explicaciones. Si alguna vez te soltaron como si no importaras, y ahora su mundo parece tambalear sin ti, quédate. Porque aquí vamos a nombrar, con calma pero con profundidad, todo lo que nunca te dijeron pero siempre sentiste. Hay ausencias que enseñan más que 1000 discursos, y hay silencios que se convierten en espejos incómodos para quienes evitaron mirar sus propias carencias. En los próximos minutos vamos a recorrer 13 verdades que duelen, pero liberan. No son frases de consuelo rápido ni fórmulas para manipular al otro. Son reflexiones que nacen desde lo más íntimo de quienes han amado sin ser comprendidos y han elegido reconstruirse con dignidad. Este no es un contenido más sobre rupturas, es un viaje emocional, estoico y profundamente humano, porque cuando tú te fuiste, algo en ellos también se quebró, aunque no lo digan. Y hoy, por fin, vamos a ponerle palabras a ese silencio que grita desde su lado y que tú ya no necesitas responder. Prepárate para escucharte como nunca antes. Bienvenido a tu proceso. Este espacio es tuyo. El silencio no se explica, se siente. Hay decisiones que no se gritan, se toman. Y hay respuestas que no se formulan con palabras, sino con ausencias. Cuando te alejaste, no hubo discurso. No hubo justificación ni despedida con guión emocional. Solo silencio. Un silencio que no fue vacío, sino mensaje. Porque a veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Ese silencio tuyo, tan sereno, tan firme, no fue un accidente. Fue la expresión más nítida de una verdad que ya no necesitaba traducción, y aunque no lo entendieron en el momento, aunque pensaron que te habías rendido, que estabas confundido o que simplemente desapareciste, en realidad, hiciste lo más valiente que uno puede hacer cuando ya no hay respeto, callar donde ya no te escuchan. Lo curioso es que ese silencio que para ti fue paz, para ellos se convirtió en ruido, porque el ego no sabe interpretar el silencio. El ego necesita que le expliques, que lo aclares, que le des una última oportunidad para manipular tu versión, para tergiversar tu voz. Pero tú no ofreciste nada de eso. No diste pie a discusiones, no entraste en juegos, solo diste la espalda con la dignidad de quien no necesita probar nada más. Y fue ahí cuando comenzó su tormenta. Tu ausencia provocó más preguntas que cualquier conversación pendiente. Dejaste un eco que no sabían cómo calmar, porque tu presencia se había vuelto cotidiana, predecible incluso, pero tu retirada fue un terremoto silencioso. Y en ese temblor interno, empezaron a descubrir todo lo que fingían no ver cuando te tenían cerca. Tu constancia, tu cuidado, tu energía que lo sostenía todo. Lo irónico es que el ego que antes te ignoraba, ahora no puede dejar de pensar en ti. Pero no porque haya cambiado, sino porque perdió el control. Porque el silencio, ese que tú decidiste sin escándalo, es lo único que no puede dominar. No puede manipular lo que no se dice. No puede corregir lo que no se le entrega. Y entonces, se desorienta. Cuando tú hablaste, no escuchaban. Cuando explicabas, cuestionaban. Cuando sentías, se burlaban. Pero cuando callaste, comprendieron que algo se había roto, porque el silencio no pide permiso, solo se instala y obliga a la conciencia a mirarse a sí misma sin excusas. No se trató de castigo, ni de orgullo. Se trató de respetarte, de no desgastarte más en círculos vacíos, porque llega un punto donde hablar deja de ser puente
y se convierte en repetición inútil. Y ahí es donde nace el silencio sabio, ese que no cierra con violencia, pero tampoco deja la puerta entreabierta, ese que dice, aquí termina mi parte, y ahora comienza la tuya contigo mismo. Hoy quizás sigan preguntándose qué pasó contigo, por qué no volviste, por qué no dijiste nada más. Pero tú sabes la verdad, lo que dijiste no necesitaba palabras, se sentía en tu silencio, en esa calma que tanto les incomodó, precisamente porque no podían decodificarla. Y es que el alma que se va en paz deja un vacío que solo la conciencia puede llenar, y no todos están preparados para mirarse ahí. Tu silencio no fue una retirada, fue una afirmación, fue una forma de decir, no necesito que lo entiendas, necesito que lo sientas, y eso duele mucho más que cualquier explicación. El vacío que dejaste no lo llena otro cuerpo. Hay presencias que no se notan mientras están, pero que, al irse, dejan una forma exacta de lo que eran. No un hueco cualquiera, sino una ausencia con contorno, con peso, con memoria. Esa fue la tuya, porque tú no ocupabas espacio, ocupabas sentido. No eras una figura más en su vida, eras el eje que sostenía partes que ellos ni siquiera sabían que se estaban desmoronando. Cuando te fuiste, intentaron reemplazarte. Lo hicieron rápido, quizás demasiado. Buscaron cuerpos, atenciones, juegos nuevos. Creyeron que bastaba con llenar el espacio físico, como si el alma funcionara con sustituciones instantáneas. Pero pronto descubrieron lo que el ego no suele admitir, que lo auténtico no se copia, ni lo profundo se sustituye. Porque no era tu cuerpo lo que dejaste, era tu esencia. Y esa no se encuentra en cualquiera. Tu mirada no se limitaba a observar. Tocaba. Tus palabras no eran palabras, eran refugio. Y tu forma de estar, sin pedir nada, era una rareza que no se compra ni se improvisa. Eras conexión sin ataduras, presencia sin necesidad de escándalo. Un tipo de amor que no exige, pero que transforma. Por eso, quien te intenta imitar, fracasa, porque lo tuyo no era apariencia, era profundidad. Y aunque intenten repetirte en otras versiones, aunque busquen a alguien que se ría parecido, que use las mismas frases, que tenga tus gestos o comparta tus gustos, hay algo que no logran replicar. Tu vibración interior, esa energía única que no se ve, pero se siente. Y ahí es donde su búsqueda se convierte en frustración, porque pueden acostarse con otros cuerpos, pero no se sienten habitados como cuando tú estabas. Tarde o temprano, todo aquel que perdió algo real empieza a notar que los reemplazos no calman, solo distraen, que cada intento de olvido solo recuerda lo que ya no se tiene, y que llenar la cama no es llenar el alma, que el silencio que tú dejaste, con el tiempo, hace más ruido que cualquier nuevo comienzo. Tú no competías, no necesitabas hacerlo, porque cuando una presencia tiene verdad, no necesita sobresalir, solo necesita estar peñispido. Y ese estar tuyo, sin exigencias, sin máscaras, era precisamente lo que hoy no encuentran, porque el alma no es intercambiable. Puedes cambiar de compañía, pero no puedes replicar lo que alguien sembró profundamente en tu interior. Lo más paradójico es que quizás aún no lo digan, tal vez sigan fingiendo que están mejor, que todo sigue su curso. Pero en la intimidad, en los momentos donde el ruido baja, tu sombra aparece, no como amenaza, sino como recuerdo, un recuerdo que incomoda porque no se puede borrar, porque no se trató de una historia más, se trató de algo que marcó, y es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje para el otro, cuando entienden que no era el hábito lo que extrañan, sino la energía, no era la rutina, era la conexión. Y esa verdad, cuando se asoma, duele.
Duele porque no se puede recuperar lo que uno no supo valorar a tiempo. Tú no te fuiste para que te buscaran. Te fuiste porque ya no te encontraban. Y hoy, en medio de todos sus intentos por reconstruir lo que dejaron caer, entienden que hay vacíos que no se llenan, porque no fueron creados por falta, sino por pérdida. Y esa pérdida lleva tu nombre. Tu ausencia desorganizó su mundo. Hay personas que no lo notan, pero viven sostenidas por la calma que otros les prestan. Y no es hasta que esa calma se retira, hasta que la presencia serena se disuelve en el silencio, que se enfrentan por fin al desorden que siempre llevaron dentro. Eso fue lo que ocurrió contigo. No fuiste una presencia escandalosa, ni invasiva, ni omnipresente, pero eras estructura, eras punto de equilibrio. Y sin saberlo, tu sola manera de estar contenía tempestades que no eran tuyas. Mientras estuviste cerca, su caos encontraba dirección. Tus palabras, incluso las más simples, traían una claridad que a ellos les faltaba. Tus silencios, lejos de incomodar, les daban refugio. Tu mirada, sin juicio, les permitía respirar entre el ruido que ellos mismos generaban, y aunque no lo agradecían, se apoyaban en ti como quien apoya el cuerpo sobre una silla, sin preguntarse si está firme, porque confiaban, sin saberlo, en que tú siempre estarías, pero te fuiste, no con gritos, no con escenas, solo te retiraste, y en esa retirada, el equilibrio invisible que había sostenido con tu energía se vino abajo. De pronto, sus emociones, esas que nunca supieron regular, comenzaron a desbordarse. La ansiedad regresó, el ruido se intensificó, las dudas se multiplicaron, porque tú no solo eras alguien con quien hablaban, eras el centro desde donde todo se ordenaba internamente, aunque nunca lo reconocieran. Tu ausencia no fue solo física, fue estructural, como cuando se quita la pieza maestra de un puente y todo empieza a crujir. Comenzaron a olvidar cosas, a reaccionar de forma exagerada, a perder el norte emocional sin una causa aparente. Pero la causa era clara. Tú ya no estabas filtrando su caos. Ya no estabas amortiguando sus emociones. Ya no estabas ahí para dar sentido cuando ellos se perdían dentro de sí mismos. Y no, tú no eras responsable de sostener lo que ellos no sabían cuidar. Pero lo hacías, no porque te lo pidieran, sino porque así era tu naturaleza. Traer orden donde reina la confusión, dar paz donde hay ruido, reflejar claridad donde todo es niebla. Ese era tu valor, aunque para ellos solo fuera comodidad. Y ahora, sentí, empiezan a notar que no es que todo haya cambiado, es que tú eras el único motivo por el que todo aún se sostenía. No encuentran explicaciones lógicas, solo sienten que algo falta, algo que no pueden nombrar, pero que descompone su día a día. Se irritan con facilidad, cambian de humor, pierden la paciencia que antes parecía durar más. Y es que tú eras el regulador emocional silencioso, la presencia que no intervenía, pero que transformaba. Y ahora, su mundo interior está desnudo. Sin esa fuerza silenciosa que lo mantenía unido, intentan reestructurar su vida, crear nuevas rutinas, buscar otras voces. Pero ninguna encaja como tú, porque no se trataba solo de lo que hacías, se trataba de lo que eras, un ancla, un centro, una presencia coherente en medio de su inestabilidad, y cuando eso desaparece, no hay forma rápida de reemplazarlo. Lo curioso es que probablemente aún no entienden por qué todo empezó a derrumbarse justo cuando tú te alejaste. Tal vez lo atribuyan al estrés, a las circunstancias, al tiempo, pero en el fondo, una parte de ellos lo sabe. Sabe que fuiste tú quien mantenía ese frágil equilibrio. Y aunque nunca lo digan, cada día sin ti confirma lo evidente. Tu ausencia no fue un silencio más. Fue un desorden que sigue hablando.
No puedes curar a quien te usaba para huir de sí mismo. No todo el que se acerca lo hace para amar. Algunos se acercan para no hundirse, y tú, sin saberlo al principio, fuiste eso, una tabla en medio de su naufragio, no porque no tuvieras amor que dar, sino porque ellos no tenían claridad suficiente para recibirlo con madurez. No buscaban realmente un vínculo, sino una forma de no escuchar el ruido que llevaban dentro. Y tu presencia, con toda su calidez, fue su anestesia emocional más efectiva. Te miraban como si encontraras soluciones, como si tu sola forma de estar calmara tormentas que ni siquiera sabían nombrar. Y sí, durante un tiempo, lograste suavizar sus heridas, dar forma a sus vacíos, traer orden donde solo había dispersión. Pero con el tiempo entendiste algo más profundo, algo inevitable. Tú no podías seguir siendo el escondite de alguien que no quería enfrentarse a su verdad, porque no eras su refugio, era su escape. Mientras tú hablabas de vínculos, ellos pensaban en alivio. Mientras tú entregabas presencia, ellos buscaban distracción. Te usaban sin maldad aparente, como se usa una luz tenue para no quedar a oscuras, pero no para ver con claridad, sino para no tener que mirar lo que realmente les dolía. Y ahí se gestó el desequilibrio que lentamente fue desgastándote por dentro. En cada momento de calma que ofrecías, ellos encontraban una excusa para no enfrentarse. En cada gesto tuyo que aliviaba su angustia, reforzaban la idea de que no necesitaban cambiar, porque mientras tú estabas ahí, podían seguir posponiéndose, podían seguir evitando ese encuentro inevitable con sus propias carencias, sus miedos, sus heridas no sanadas. Y tú, sin querer, te convertiste en el velo que cubría ese espejo interior que tanto temían mirar. Pero tú también empezaste a despertar. Te diste cuenta de que no se trataba de amor compartido, sino de dependencia emocional mal disimulada. Te diste cuenta de que cada vez que intentabas construir, ellos solo querían descansar, que mientras tú buscabas profundidad, ellos se conformaban con flotar. Y un día lo comprendiste con claridad dolorosa. No puedes curar a quien te necesita para no sentir, porque lo que duele en ellos no es tu partida, sino el regreso obligado a su propio vacío. Ahora, cuando no estás, creen extrañarte. Pero lo que sienten no es necesariamente nostalgia por ti, sino la reaparición del malestar que tú silenciabas. Lo que sienten no es tu ausencia real, sino la ausencia de anestesia. Tú evitabas con tu amor que se enfrentaran a ese dolor crudo, antiguo, propio. Y ahora, sin ti, no tienen escudo. Esa incomodidad que hoy los invade no tiene que ver con lo que tú hiciste, sino con lo que ellos dejaron de hacer mientras tú estuviste. Se acostumbraron a que tú equilibraras lo que les correspondía a ellos, a que tú aportaras calma mientras ellos seguían en guerra consigo mismos. Y ahora, en tu silencio, en tu lejanía, descubren que todo sigue igual, pero sin nadie que lo disimule. Y ahí está la verdad más difícil de aceptar. Tú no los dañaste al irte, simplemente dejaste de protegerlos de sí mismos. Y eso, por sí solo, fue suficiente para que sintieran que todo se derrumba. Pero no porque tú fueras su todo, sino porque ya no tienen a quien culpar del caos que ahora vuelve a hablarles al oído. El orgullo les impide decir lo que el alma ya sabe. Hay verdades que el alma reconoce en silencio, mucho antes de que la boca se atreva a nombrarlas. Verdades que arden sin palabras, que duelen sin gritos, que laten en cada rincón del cuerpo, aunque el ego se esfuerce en negarlas. Y esa es una de ellas. Te necesitan, pero no lo van a admitir. No frente a ti, ni frente al mundo, ni siquiera frente a ellos mismos. El ego no sabe pedir perdón sin sentirse débil. No sabe reconocer una pérdida sin percibirla como derrota. Y tú, al irte, activaste en ellos esa contradicción interna que tanto temen, la de querer volver
pero no poder soportar la idea de bajar la cabeza, así que optan por callar, por fingir que no pasa nada, por continuar como si tu ausencia no pesara, cuando en realidad les pesa en los huesos. Dicen que siguen adelante, que fue lo mejor, que todo ocurre por algo, y tal vez incluso se repiten a diario esa frase que pretende anestesiar lo irreversible. Si se fue, es porque no era para mí. Pero en lo profundo, donde no hay excusas ni frases de autoengaño, hay un vacío con tu nombre, uno que no han sabido llenar, uno que los acompaña como una sombra silenciosa en medio de días que antes eran más ligeros. Lo que el orgullo no puede decir, el cuerpo lo revela. En la forma en que se detienen sin saber por qué, al escuchar una canción, en ese sobresalto involuntario cuando alguien menciona tu nombre, en el modo en que revisan tus antiguos mensajes, no para buscar algo, sino para sentirte, aunque sea por un instante. El alma recuerda, el cuerpo reacciona, pero el ego niega. Y es que admitir que te extrañan implicaría reconocer que te perdieron, y aceptar que te perdieron sería confesar que no supieron cuidarte. Entonces, mejor actúan como si nada, como si nunca hubieras significado tanto, como si no les importara que ya no estás. Pero ese disfraz se cuartea cada vez que se enfrentan a un momento de calma, porque la calma, paradójicamente, trae todo lo que han evitado, tus gestos, tu voz, tu forma única de mirar el mundo, te recuerdan en lo cotidiano, no en lo épico, en lo que compartieron sin importancia aparente, en esa taza de café, en esa frase tuya que ahora les sale sin querer, en ese silencio que se parece al que tú les regalabas cuando no hacía falta decir nada. Y ahí es donde el alma grita lo que la boca calla, ahí es donde su cuerpo dice lo que el ego censura. Pero no esperes una confesión, no llegará, no porque no lo sientan, sino porque su estructura interior no está lista para la verdad. Y no se trata de orgullo sano, sino de ese orgullo tóxico que prefiere perderte antes que rendirse. Ese que no comprende que rendirse no es debilidad, sino madurez. Pero aún no están ahí, no saben cómo llegar, y probablemente nunca lo hagan. Aún así, tú lo sabes, intuyes lo que no dicen, sientes en el aire lo que no se atreverán a verbalizar, y esa certeza, la de saber que te recuerdan incluso cuando niegan hacerlo, te libera, porque ya no necesitas escuchar su verdad para validarla. La ves escrita en sus gestos, en sus incoherencias, en su lucha por mantener una indiferencia que nunca fue real. Tú ya no buscas que te reconozcan, solo observas, desde la distancia serena de quien no necesita explicaciones, porque la necesidad que ellos ocultan, tú la sentiste mucho antes de que la aceptaran. Y ahora, mientras ellos se debaten entre lo que sienten y lo que se permiten mostrar, tú sigues tu camino, con la calma intacta y la dignidad que su orgullo nunca alcanzó a comprender. No eres olvido, eres el estándar al que no llegan. Hay ausencias que no se superan porque no están hechas para ser olvidadas, no por apego, ni por nostalgia, sino porque dejaron una huella demasiado real como para borrarla con distracciones. Eso eres tú, no el recuerdo incómodo de algo que pasó, sino el referente inevitable de lo que fue auténtico. Porque cuando una experiencia toca el alma desde la verdad, no desaparece, se transforma en medida silenciosa de todo lo que viene después. Y es precisamente eso lo que más incomoda, que no pueden negarte, pero tampoco pueden igualarte. Por eso no te nombran. Por eso evitan los lugares donde resonabas, las canciones donde tu presencia se hacía cuerpo, las conversaciones en las que inevitablemente alguien diría tu nombre. No te superan, te evitan, porque les resulta más fácil girar la cara que asumir que no saben cómo reemplazar lo que contigo fue tan real. Muchos creen que el olvido es señal de sanación, que dejar atrás es prueba de crecimiento,
Pero en ciertos casos, el silencio forzado y la aparente indiferencia solo son escudos del alma para no tener que mirar de frente lo que aún duele. Y en su caso, eso que duele no es la ruptura. Lo que duele es haberte tenido y no haber sabido sostenerte, haber probado lo genuino y no haber estado a la altura para cuidarlo. Tú no fuiste una experiencia pasajera que se archiva junto a tantas otras. No fuiste una etapa, ni un momento. Fuiste una transformación, una presencia que reveló verdades, que desnudó carencias, que ofreció profundidad sin exigencias, pero que exigía, sin quererlo, honestidad emocional. Y eso no cualquiera lo sabe sostener. Por eso, más que perderte, lo que realmente ocurrió fue que se alejaron de algo que los confrontaba sin gritar. A veces se conforman con repetir vínculos que no los desafíen, que no los miren con tanta claridad, que no reflejen tan intensamente lo que aún no han sanado. Y ahí es donde descubren, sin quererlo, que tú no eras cómodo, pero eras real. Y la realidad, cuando no se está listo, abruma. Tú no les dabas lo que querían, les dabas lo que necesitaban. Y eso, para quienes huyen de sí mismos, se vuelve insoportable. Hoy tal vez sonrían junto a otros, tal vez se exhiban en nuevas compañías, tal vez digan, incluso se repitan, que ya todo quedó atrás. Pero lo que no pueden evitar es esa comparación involuntaria, ese juicio sutil e implacable que sus corazones hacen en silencio. Comparan gestos, tonos de voz, formas de amar. Y tú, aunque ausente, sigues presente. No como sombra, sino como estándar, porque no te buscan en los demás, pero te miden con cada uno. Y ahí está tu lugar, no en su vida, quizás, pero sí en su conciencia, porque lo que se vivió con verdad no se desvanece, se vuelve criterio, se vuelve umbral. Tú no fuiste una página más del libro, fuiste el capítulo que les hizo entender todo lo anterior y que les dificultará aceptar cualquier historia que no tenga esa misma densidad. No esperes que lo reconozcan, no están listos, no porque no lo sientan, sino porque asumirlo implicaría aceptar que dejaron ir algo que no volverá igual. Pero tú no necesitas ese reconocimiento, porque ya sabes quién eres, lo que diste y el valor que eso tuvo, y saberlo es suficiente. Porque hay algo que nunca podrán negar, aunque lo silencien toda la vida. Tú no fuiste olvido, fuiste, y sigues siendo, el estándar al que no logran llegar. Dejar ir sin cerrar la puerta es la respuesta más profunda. Hay despedidas que no se anuncian y sin embargo se sienten como un eco que nunca deja de expandirse. Tú no gritaste tu adiós. No necesitaste cerrar la puerta con estruendo ni pronunciar frases que intentaran dejar claro lo que el alma ya sabía. Simplemente soltaste, pero sin odio. Te alejaste, pero sin rencor. Y esa forma de irte, serena, callada, sin necesidad de dramatismos, fue precisamente lo que más impacto dejó. Porque no todos comprenden que no siempre hay que cerrar una puerta para no regresar. A veces lo más maduro, lo más profundo, es dejarla entreabierta, no como invitación, sino como acto de conciencia, porque no fuiste tú quien necesitaba esa puerta sellada. Era el otro quien necesitaba, por fin, quedarse solo frente a sí mismo, no frente a tu presencia, ni a tus explicaciones, ni a tus esfuerzos, solo frente al reflejo que tantas veces evitó mientras tú estabas. No era venganza lo que te movía, nunca lo fue. Si hubieras querido venganza, habrías reaccionado desde el ego, habrías contestado con las mismas armas, pero tú actuaste desde otro lugar. Desde el entendimiento de que no hay herida más honda que la que se revela cuando uno ya no tiene a quien responsabilizar de su propio vacío, y eso fue lo que ofreciste al marcharte sin cerrar de golpe.
la oportunidad de que el otro se enfrentara al silencio que tú antes ocupabas, porque mientras tú estabas, servías de excusa, de contención, Jimuru emocionado. Pero al no estar, dejaste el espacio limpio, dolorosamente limpio, sin distracciones, sin interferencias, sin el calor que tanto amortiguaba sus contradicciones. Ahora, cada rincón se hace evidente, cada sombra toma forma. Y en esa soledad inesperada, comienzan a aparecer las preguntas que antes lograban esquivar. ¿Qué hice? ¿Por qué se fue? ¿Qué parte de mí nunca quise mirar? ¿Y tú? En ese acto de soltar sin clausura, diste la respuesta más elevada que puede darse. No volveré. No porque no pueda, sino porque entendí que quedarme era evitarte el encuentro más necesario de tu vida, el que tienes contigo mismo. No se trata de orgullo, ni de indiferencia. Se trata de amor propio, de comprensión profunda, de saber que tu regreso impediría el proceso que solo puede iniciar en tu ausencia. No cerraste la puerta, pero tampoco la empujaste para abrirla de nuevo. Y eso es algo que pocos entienden, porque no todo lo que queda abierto es una invitación. A veces es un espejo, uno que espera, que no juzga, pero tampoco consuela. Y ese espejo, que es tu huella, sigue ahí, cada día, recordándole al otro que el verdadero abismo nunca fuiste tú, sino lo que se revela cuando tú ya no estás. Quizá en algún momento esa persona se acerque a esa puerta entreabierta y comprenda, al fin, que no era necesario que la cerraras con llave, que tu lejanía no fue castigo, sino compasión, que tu ausencia no fue desprecio, sino enseñanza, y que lo que más lo transformó no fue tu amor, sino la forma digna y silenciosa en que decidiste ya no ofrecérselo. Porque a veces, el acto más sabio y más profundo no es clausurar una historia, sino dejarla abierta desde la distancia para que el otro tenga, por primera vez, que mirar su propio vacío sin que tú lo sostengas. Y ahí, en ese vacío, comienza su verdadera lección. Tu paz no necesita testigos. Hay procesos que no se explican, se viven, caminos que no se comparten, no por egoísmo, sino por respeto a su propia profundidad. Y uno de ellos es tu sanación. Porque cuando elegiste priorizarte, cuando decidiste dejar de insistir donde ya no eras bien recibido, comenzaste a andar un sendero que no necesita aplausos, ni comprensión externa, ni prueba de avance. Tu paz no requiere testigos. Y ese es, quizá, uno de los logros más silenciosos y más profundos que puedes alcanzar. Vivimos en una época en la que todo se muestra, en la que la evolución personal parece exigir evidencia, como si sanar tuviera que venir acompañado de frases hechas, fotografías con sonrisas forzadas o gestos de superación para demostrar al mundo que ya no duele. Pero tú lo entendiste de otra forma. No necesitaste gritar que estabas volviendo a ti. No buscaste venganza disfrazada de éxito. Solo te recogiste en tu silencio y empezaste a reconstruirte desde dentro, paso a paso, sin espectáculo, porque tu reconstrucción fue eso, un proceso sagrado, y lo sagrado no se exhibe, se honra. En cada momento de introspección, en cada límite que volviste a dibujar con firmeza, en cada espacio que decidiste no volver a llenar por compromiso. No fue un camino lineal ni fácil. Hubo dudas, caídas, por noches, donde el silencio pesaba más de lo esperado, pero elegiste permanecer, no para demostrar nada a nadie, sino para volver a Chi, a ese centro que tantos olvidan cuando entregan demasiado. Muchos esperaban verte caer. Esperaban que regresaras suplicando explicaciones o que necesitaras validar tu proceso con su aprobación. Pero tú elegiste otro lenguaje, el del recogimiento, la fuerza de quien ya no necesita gritar que ha sanado, porque simplemente lo vive.
porque ya no hay necesidad de exponer tu evolución. La paz verdadera no necesita escenario. Se manifiesta en la serenidad con la que eliges no explicar lo que ya no merece justificación. Y es que cuando una persona ha pasado por la profundidad del dolor sin disfrazarlo, sin evadirlo, emerge con otra mirada, con una presencia que ya no se define por las reacciones del entorno, sino por la calma que brota desde dentro. Esa paz no se consigue en un día, ni se impone, se cultiva. Y tú la sembraste en cada decisión silenciosa que tomaste desde que soltaste lo que te hería. A veces, quienes te observaron desde la distancia no comprenden tu nueva quietud. La confunden con frialdad, con indiferencia, con desapego excesivo. Pero lo que no saben es que tú ya no reaccionas desde la necesidad de ser entendido. Reaccionas desde la integridad de quien ya no se traiciona por agradar. Ya no necesitas contar tu historia una y otra vez para que otros validen tu versión, porque tú la viviste, y eso basta. Por eso tu silencio ahora no pesa. Libera, porque no es el silencio del que calla por miedo, sino del que ha hecho las paces consigo mismo. Y ese tipo de silencio tiene una dignidad que desarma, una solidez que no se puede fingir, una profundidad que incomoda a quien aún no sabe estar consigo mismo. Así que sigue caminando, sin necesidad de ser visto, porque lo que construyes dentro de ti, en cada acto íntimo de respeto propio, es más valioso que cualquier reconocimiento externo. Ya no necesitas que nadie confirme tu sanación. Tu paz no se mide por aplausos, ni tu avance por comentarios ajenos. Se mide en la tranquilidad con la que te miras al espejo y reconoces que volviste sin haber gritado que te habías ido. La persona correcta no necesita que sufras para aprender. Hay vínculos que no enseñan desde el dolor, sino desde la presencia. Personas que no llegan para romperte, sino para cuidarte sin que tengas que pedirlo. Y cuando uno ha pasado por relaciones donde el aprendizaje llegó envuelto en heridas, donde la evolución fue consecuencia del abandono o del menosprecio, es fácil confundir intensidad con amor, conflicto con conexión y sufrimiento con crecimiento. Pero no, la persona correcta no necesita que te destruyas para aprender lo que vale. El verdadero aprendizaje no exige que alguien sangre para que el otro abra los ojos. No necesita escalar el daño para reconocer el valor de quien se tiene al lado. Quien te valora de verdad no espera a perderte para entender lo que significabas. Lo sabe mientras te tiene. Y cuida, no por miedo, sino por conciencia. Porque comprende que el amor no es prueba, ni examen, ni juego de resistencia emocional. Es presencia, es intención, es respeto cotidiano. Tú lo diste todo creyendo que el otro aprendería en el camino, que quizás al verte constante, incondicional, paciente, tarde o temprano, comprendería el valor de tu entrega. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Mientras tú amabas desde el alma, el otro aprendía desde la costumbre. Se acostumbró a tu paciencia, se acomodó a tu amor, y solo entendió su verdadero peso cuando ya no estaba. Pero eso no es amor. No lo fue nunca, porque el que necesita romperte para entenderte, no te merece. El que solo valora cuando ya no puede tenerte, no supo ver más allá de su ego. Porque alguien que realmente te aprecia, no te pone a prueba con su indiferencia. No mide tu amor con desprecio, ni tu fidelidad con silencio. El que te quiere bien no te obliga a tocar fondo para después decir que ha aprendido. Hay una forma de amar más elevada, una que no se alimenta de altibajos ni de juegos emocionales. Es la que cultiva la presencia diaria, el Dechele, la mirada que no necesita explicaciones. Es el amor que sabe lo que tiene sin necesidad de perderlo, que aprende sin dañar, que crece contigo, no a costa de ti. Y esa forma de amar, aunque parezca escasa, existe, pero solo llega cuando tú decides dejar de aceptar relaciones que solo enseñan desde la herida
Tú no estás en este mundo para ser maestro del otro a través del sacrificio. No viniste a sostener lo insostenible para que alguien más aprenda a valorarte a través de tu dolor. Viniste a amar. Sí, pero también a ser amado de forma consciente, porque la reciprocidad no es un lujo, es un lenguaje del alma madura. Y si no te la ofrecen, entonces no estás con quien debes. El que realmente te veía no necesitaba gritarte para que escuches, no necesitaba herirte para que respondas, porque la persona correcta sabe que el amor no se construye con migajas, ni se sostiene con culpa. Y si en algún momento tú te diste por completo a alguien que solo comprendió tu valor cuando ya era tarde, no lo tomes como señal de que diste demasiado. Tómalo como confirmación de que diste a quien aún no sabía recibir. Ahora sabes algo que antes no sabías. El amor no duele cuando es real. Duele cuando te toca cargar solo con lo que debería compartirse. Y esa lección, por amarga que haya sido, también te libera. Porque ya no estás disponible para quien necesita perderte para aprender. Estás listo para alguien que aprenda a cuidarte mientras te tiene. Para quien no necesite que sufras para entender cuánto vales. Para quien vea en ti lo que otros tardaron demasiado en descubrir. Esperar también es una elección. No todo lo que se hace en silencio es pasividad. A veces, detrás de un aparente no hacer nada, se esconde una decisión consciente. Firm. Serena. Porque cuando elegiste no correr detrás, cuando optaste por no insistir ni explicar más de lo necesario, no lo hiciste por orgullo, ni por indiferencia. Lo hiciste porque entendiste que esperar también es una forma de amar con dignidad, una forma de hablar sin alzar la voz, una manera de darle espacio al tiempo para que revele lo que las palabras ya no podían cambiar. Pudiste haber insistido. Pudo más de una vez tentarte la idea de volver, de aclarar, de luchar por lo que en algún momento tuvo sentido, pero no lo hiciste. No porque no sintieras, sino porque sentías demasiado y comprendías que, en ese punto, continuar insistiendo sería desdibujarte, sería convertir tu valor en súplica y tu entrega en desgaste. Así que, en lugar de perseguir lo que ya no respondía, elegiste pausar. Elegiste esperar. No por debilidad, sino por respeto a ti mismo. El mundo suele aplaudir a quienes actúan rápido, a quienes buscan soluciones inmediatas, a quienes no permiten que el vacío incomode. Pero hay una fortaleza distinta, más cómoda, menos visible, en quien sabe detenerse a tiempo. En quien comprende que no todo se resuelve forzando una respuesta, que a veces el mayor acto de amor propio es no moverse. Es sostener la calma mientras todo a tu alrededor presiona por una reacción. Esperar no significa congelarse. No es quedarse inmóvil, ni anclado al pasado. Es confiar en que hay cosas que solo el tiempo puede ordenar. Es comprender que hay emociones que maduran en ausencia y verdades que solo se revelan cuando dejamos de empujarlas. Tú decidiste retirarte sin escándalo, sin necesidad de dramatismos, pero tampoco cerraste las puertas de forma agresiva. Simplemente dejaste que el silencio comenzara a hablar por ti. Y lo hizo, porque el tiempo, cuando no se fuerza, se convierte en el aliado más honesto. En su paso inevitable, va desenmascarando lo que era ilusión y fortaleciendo lo que era verdad. Y tú sabías que no necesitabas convencer a nadie, que quien debía entender algo, lo haría, que lo que era genuino encontraría su cauce, y lo que no, se perdería sin tu ayuda. Esa espera tuya no fue pasiva, fue activa. Aunque invisible, en ella te reconstruiste. Te observaste con más claridad, redibujiste tus límites, revisaste tus heridas, volviste a ti. Porque mientras el otro no aparecía, tú sí lo hiciste. Volviste a ti con una presencia más consciente, con una voz interior más nítida. Ya no esperabas al otro desde la necesidad,
sino desde la certeza de lo que ofreciste con el alma, y ahora, sin rencor, sin urgencia, simplemente sigues. No porque no duela lo que quedó pendiente, sino porque ya no dependes de una respuesta externa para confirmar tu valor. Si el otro regresa, lo hará desde su propio recorrido, y si no lo hace, no cambiará lo que tú sembraste, porque al final, quien supo esperar con el alma en paz, nunca pierde. Gana algo más grande, el poder de no traicionarse. Así que sí, esperar también fue una elección, y no cualquier elección. Fue una de las más valientes, la de no perseguir lo que no supo quedarse y permitir que el tiempo hablara en tu nombre, sin que tú tuvieras que decir una sola palabra más. No reaccionar es una forma de sabiduría superior. Aprender a no reaccionar no es rendirse. Es, en realidad, uno de los actos más elegantes de fortaleza interior, porque quien no reacciona de inmediato, quien se permite un espacio entre el estímulo y la respuesta, no está evitando el conflicto, está eligiendo su paz. Tú lo comprendiste tarde, tal vez después de muchas batallas emocionales, donde intentaste explicar, deféndete, aclarar lo evidente. Pero llegó un momento en que te diste cuenta, reaccionar era caer en su juego emocional, porque no todo lo que provoca merece respuesta. No todo lo que se lanza desde el impulso merece ser recibido con energía. Había en el otro una necesidad constante de sacudir tu equilibrio, de probar tus límites, de medir tu amor en función de tu reacción. Y mientras tú respondías, pensabas que estabas defendiendo el vínculo, pero en realidad te estaban arrastrando a una dinámica que solo te alejaba de ti. Ahí entendiste el valor del silencio, no como castigo, no como indiferencia, sino como estrategia emocional avanzada, porque guardar silencio, cuando podrías decirlo todo, no es debilidad. Es autocontrol, es conciencia. Es saber que cada palabra que eliges no decir es una energía que decides proteger, y tu energía ya no está disponible para los juegos emocionales de quienes no saben sostener ni su caos ni tu presencia. Dejar de reaccionar fue un aprendizaje. No fue fácil. Tu impulso natural era defenderte, aclarar los malentendidos, no permitir que malinterpreten tu intención, pero con el tiempo descubriste que quien quiere entenderte no necesita tantas explicaciones, y quien busca manipularte siempre encontrará una forma de distorsionar tu mensaje. Entonces, ¿para qué desgastarte en conversaciones donde no hay escucha real, sino solo necesidad de control? El silencio se volvió tu forma de marcar límites sin escándalo. Una declaración sutil pero firme de que ya no jugarías en terreno ajeno, que no ibas a prestarte más a una dinámica donde se confundía cercanía con dependencia, pasión con conflicto, amor con desgaste. Elegiste la pausa. Y en esa pausa descubriste tu centro. Muchos no comprenden este tipo de silencio. Lo interpretan como frialdad, como ausencia de emoción, como una forma de desconexión, pero no saben que ese silencio tuyo viene de un lugar más profundo, de una paz que se construyó con cicatrices, de una madurez que se forjó luego de caer muchas veces en provocaciones que solo drenaban tu esencia. Ahora te mantienes en calma incluso cuando el otro se agita. Ya no necesitas ganar discusiones. No buscas tener la última palabra, porque descubriste algo liberador. El que realmente está en paz no necesita demostrarlo. Solo lo vive, lo transmite. Y esa presencia tuya, serena y contenida, es más poderosa que cualquier argumento. No reaccionar te ha devuelto tiempo, claridad, respeto propio. Te ha permitido ver con nitidez quién se acerca desde el alma y quién lo hace desde el desequilibrio. ¿Y tú? Que antes entregabas respuestas a quien apenas ofrecía respeto, ahora eliges tu silencio como filtro, como barrera digna, como escudo que no agrede, pero que tampoco permite ser atravesado por cualquier energía.
Así que no, tu silencio no es vacío. Es contención. Es templanza. Es una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la piel, porque al final, no reaccionar no es solo estrategia, es evolución, y tú ya no estás para demostrar tu valor en escenarios donde solo te quieren ver caer, estás para cuidar tu paz. Y eso, hoy lo sabes, es la más alta forma de inteligencia emocional. Nadie reemplaza lo que fue auténtico. En un mundo donde las conexiones son cada vez más fugaces y superficiales, lo auténtico no solo resalta, deja marca, y no una marca ruidosa, sino de esas que se instalan en lo más íntimo, donde la memoria no puede mentirse a sí misma. Tú fuiste eso, no un momento bonito, no una etapa para recordar con ternura pasajera, fuiste verdad, y la verdad, cuando toca el alma, no se reemplaza, por más que se intente, pueden distraerse. Claro. Salir con nuevas personas, llenar sus días con estímulos, planear viajes, publicar fotos sonrientes, y durante un tiempo, eso bastará para silenciar la incomodidad de tu ausencia. Pero luego, cuando el ruido se apague, cuando las luces se bajen y no quede nadie alrededor para entretenerlos, volverá ese vacío sutil que no es físico, sino emocional. Ese hueco que no grita, pero pesa, y que solo existe cuando alguien real se ha ido, porque tú no fuiste un papel más en su historia, no fuiste reemplazable como un hábito, ni olvidable como un error. Lo que tú ofreciste no se encuentra en cualquier parte, porque no era algo que se pudiese comprar, imitar o actuar. Fue algo que nació de tu forma de estar, de tu forma de mirar, de escuchar sin juicio, de sostener con calma lo que en otros se manifestaba como caos. Y eso, aunque a veces lo subestimaron, era oro emocional en tiempos de afecto de plástico. Intentarán seguir como si nada, y por fuera, parecerá que lo logran. Pero lo auténtico tiene un modo silencioso de hacer presencia, incluso desde la distancia. No busca competir, porque no necesita hacerlo. No intenta imponerse, porque ya fue vivido. Y una experiencia vivida con el alma no puede borrarse, ni siquiera con el intento desesperado de reemplazarla. Lo real no compite. No necesita compararse, ni mostrarse superior. Porque quien fue verdadero en su entrega no se preocupa por las imitaciones. Sabe que no hay réplica para lo que surgió desde el amor genuino. Puedes copiar gestos, repetir palabras, incluso imitar comportamientos, pero nunca podrás duplicar la conexión que nace cuando dos almas se encuentran sin máscaras. Y eso fue lo que pasó contigo. No fuiste perfecto, pero fuiste sincero. No fuiste todo lo que el otro creía necesitar, pero fuiste justo lo que su alma no sabía que anhelaba. Estuviste ahí, no para llenar vacíos, sino para ofrecer presencia. No para salvar a nadie, sino para acompañar con dignidad. Y ese tipo de presencia no se olvida. Puede silenciarse, ignorarse un tiempo, hasta despreciarse en momentos de ego, pero no se borra. Porque lo que se vivió desde la autenticidad tiene la terquedad de lo eterno, así que no temas por lo que vendrá después de ti. No te inquietes por la posibilidad de ser reemplazado, porque tú no ocupaste un lugar, tú fuiste un despertar. Y eso no lo sustituye nadie. Puede que encuentren compañía, afecto, distracción, hasta un nuevo amor, pero siempre habrá una parte que compare, una parte que diga, en el silencio más íntimo, esto no es igual, no por nostalgia, sino porque cuando el alma ha probado algo real, ya no se conforma con sucedáneos. Por eso tú no miras atrás con rencor, ni con la ansiedad de quien teme ser olvidado. Caminas en paz, sabiendo que fuiste semilla y no adorno, que dejaste huella, no dependencia, y que lo auténtico
aunque sea ausente, permanece invicto en la conciencia de quien alguna vez lo tuvo y no supo cuidarlo. El silencio es la manera en que el alma se renueva. A veces, lo más transformador que puedes hacer no es hablar, ni explicar, ni justificarte, es retirarte, volver a ti, apagar el ruido exterior para escuchar lo que dentro de ti llevaba tiempo pidiendo espacio. No fue huida, no fue cobardía, fue un acto profundo de dignidad interior, porque hubo un momento en el que entendiste que el silencio no es vacío, es renovación, y tu silencio fue el umbral de algo sagrado, tu resurrección. No todos lo comprenden. Muchos creen que callar es sinónimo de debilidad, que el que se aleja pierde, que quien deja de insistir se rinde. Pero tú descubriste lo contrario, que hay batallas que solo se ganan cuando uno elige dejar de pelear, que hay heridas que solo sanan cuando ya no se alimentan del conflicto, y que la única manera real de transformarse es en soledad, en ese espacio íntimo donde ya no hace falta convencer a nadie. Porque por fin has empezado a escucharte a ti. Tu retiro fue un gesto silencioso, pero profundamente valiente, porque elegiste salir del círculo donde te habías perdido, ya no desde la rabia, sino desde la conciencia, ya no desde el dolor, sino desde la comprensión de que seguir ahí era retrasar tu proceso. Comprendiste que no podías esperar claridad en medio del ruido, que para ver quién eras realmente, necesitabas despojarte de todo lo que ya no te reflejaba, y entonces llegó el silencio. No como castigo, sino como refugio, como útero simbólico, donde comenzó a gestarse tu nueva versión. En ese silencio incómodo, a veces abrumador, empezaste a reencontrarte, a distinguir entre lo que eras por costumbre y lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando florecer, porque el alma, para renacer, necesita primero despojarse. Y eso no ocurre bajo las miradas ajenas, sino en la intimidad de tu propio abismo. Allí, en esa calma que parecía inerte, pero era fértil, comenzaron a caerse las capas, los máscaros, las necesidades impuestas, y emergió poco a poco una versión tuya más serena, más clara, más conectada con lo esencial. No te convertiste en otra persona, volviste a ti, pero sin la carga, sin las expectativas que te moldeaban, sin la necesidad de ser aprobado o sostenido por alguien más. Muchos esperan ver cambios rápidos, visibles, notorios. Tú, en cambio, supiste que lo verdadero germina en la lentitud, que la transformación profunda no grita, susurra, no se exhibe, se respira. Y eso es lo que ahora te define, una presencia distinta, más sobria, más libre, más alineada con lo que realmente eres, y no con lo que otros esperaban de ti. Y sí, el silencio fue incómodo al principio, dolía, porque no tenías con quién distraerte de ti mismo. Pero con el tiempo te diste cuenta de que en ese silencio no estabas solo, estabas contigo, con todo lo que habías evitado, con todo lo que aún latía sin resolver, pero también con lo que estaba por nacer. Y ahora sabes que ese fue tu verdadero renacimiento, no cuando volviste al mundo, sino cuando volviste a ti. Por eso ya no buscas ser entendido, ni necesitas explicar por qué te fuiste, porque tú sabes que ese retiro fue la pausa que tu alma pedía a gritos. Y el silencio, lejos de ser ausencia, se convirtió en cuna, en templo, en casa, porque el alma no se renueva entre aplausos, se renueva en la quietud. Y tú, en esa quietud, te encontraste. Y por fin, volviste, siendo más tú que nunca. Gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta este punto, quiero que sepas algo, no es casualidad. Este viaje no ha sido simplemente un monólogo, ni un conjunto de ideas bien articuladas, ha sido un espejo.
un puente hacia tu propio silencio, hacia tus heridas, tus decisiones, tus pérdidas y sobre todo, hacia tu poder, porque lo que hemos recorrido juntos no ha sido una lección moral, sino un acto de intimidad emocional entre tú, tu pasado, y esa versión tuya que está intentando reconstruirse con dignidad. Gracias. Gracias por quedarte, por abrirte, por dejarte tocar por palabras que no siempre son cómodas, pero que buscan precisamente lo contrario de la comodidad. Buscan despertar. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta clara, sino una compañía silenciosa. Y si hoy has sentido que este contenido fue ese tipo de compañía, entonces ya tiene sentido todo lo creado. No estás solo. Sé que a veces el camino parece árido, que esperar en silencio desgasta, que elegir no reaccionar duele más que gritar, pero estás aprendiendo a vivir desde otro lugar. Estás eligiendo dejar de luchar por ser entendido y empezar a vivir siendo tú. Y eso, aunque pocos lo vean, es un acto de enorme valentía. Este espacio nació precisamente para eso, para recordarte que puedes sanar sin ruido, que puedes reconstruirte sin testigos, que tu valor no se mide por la atención que recibes, sino por la paz que emanas cuando ya no necesitas validación externa, que lo verdadero, aunque duela, no será en plaza, y que tu silencio, bien vivido, puede ser tu mejor maestro. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a no guardártelo. Compártelo con alguien que esté transitando su propio proceso, porque a veces, una palabra justa, en el momento adecuado, puede cambiar una vida. Y si sientes que este tipo de contenido tiene un espacio en tu alma, te animo a seguir aquí, a suscribirte, a acompañarnos en los próximos pasos. No estás aquí por azar. Estás porque ya estás listo para ver tu proceso con otros ojos, con menos culpa y más conciencia, con menos lucha y más silencio fecundo. Recuerda, lo que se vivió con el alma no se olvida. Lo que fue real, permanece. Y tú, aunque otros no hayan sabido verte, aunque te hayan soltado sin entender lo que perdían, tú sigues siendo luz. No para brillar frente a todos, sino para iluminarte desde dentro. Gracias por permitir que estas palabras te acompañaran. Nos volveremos a encontrar en otro silencio, en otra pausa, en otro momento donde el alma necesite. Simplemente volver así. Hasta entonces, cuida tu paz como lo más sagrado. Y nunca olvides que tu valor no se grita, se sostiene